Buenas noches, mi nombre es María Eugenia Gauto, soy alumna de primer año del profesorado de Artes Visuales con la profesora Laura Vicentil en la Cátedra de Práctica. Este video es para poder hablar de dos bibliografías. La primera es de la doctora en Ciencias de la Educación, Aliu, que hace una investigación sobre las prácticas profesionalizantes y va a hacer una comparación con el libro del artesano de Senet. Senet va a definir el artesano como la persona que domina una habilidad, una técnica y un arte. Ese arte se va a ir perfeccionando con la práctica y con la creación, la innovación, va a definir ciertos rasgos del artesano, el compromiso con el trabajo que realiza, el no caer en los hábitos, en lo rutinario, sino que poder ir repensando el trabajo que realiza, poder ir innovando, poder poner recreaciones, sentimientos, poder aprender desde lo que piensa para realizar como trabajo, y la práctica misma donde uno va a generar nuevos conocimientos. Pero además también en el trabajo colaborativo que uno realiza de esa práctica de artesano con otros, también se generan nuevos conocimientos. La autora va a tomar esta definición de artesano con sus rasgos correspondientes y lo va a comparar con la enseñanza y la práctica de la formación docente. Empieza la autora por definir qué es la enseñanza hoy. La enseñanza para la autora es poder transformar a otros, es decir, que en esa práctica de enseñar uno se encuentra con el estudiante y va a generar en esa persona una transformación que va a dar por obtener una persona nueva. Esa enseñanza se va a dar por medio del diálogo, la argumentación, la justificación, la innovación, el recrear nuevos conocimientos y el poder enfrentar situaciones que no fueron planeadas, que son inconvenientes, pero que conllevan poder repensar la práctica docente de tal manera de encontrar una posible solución, poder encarar la práctica desde otros puntos de vista y desde el trabajo colaborativo con otros cuando nos encontramos por ahí sin soluciones dentro de nuestra práctica. Siempre podemos recurrir a la colaboración de otros, exponiendo cuáles son nuestros problemas para poder desarrollar la enseñanza o el aprendizaje, y desde esa colaboración vamos a reconstruir el conocimiento y la misma práctica. Bien, para continuar con lo que la autora habla de la formación docente, podemos decir que
toda tarea u oficio se aprende practicando. La autora dice que se aprende del oficio de otros, poder mirar la práctica de otros docentes enseña mucho más que leer en sí cómo debería ser la práctica. O sea, a partir de la vivencia o de la observación de la misma práctica docente. También dice que hay que poder identificar los problemas, poder resolverlos, ir haciendo como un hábito el hecho de evaluar nuestra forma de enseñanza, nuestras decisiones al momento de enseñar, de tal manera de no caer en hábitos o rituales que no colaboran con la enseñanza de los estudiantes. Poder ir recreando nuestras prácticas, innovando sobre nuestras prácticas, siempre desde el análisis y la investigación de lo que uno va realizando. Ahora bien, ¿cómo aprendemos a ser docentes? Podemos tomar como ejemplo a otros docentes, podemos leer, informarnos, podemos recordar la práctica que nosotros vivimos como estudiantes con otros docentes en diferentes momentos de nuestra vida, pero en realidad, si tomamos al autor que venimos trabajando, que era Senet, él dice que el artesano enseña con la práctica. Si bien uno va a imitar lo que el artesano inicialmente hace como técnica, luego, una vez que practicamos esa imitación y tenemos cierta seguridad de la técnica que estamos trabajando, vamos a poder desarrollar nuestra propia obra. Tomando de esa manera, la autora también nos dice que nosotros podemos tener modelos de enseñanza, modelos de docentes, ejemplos buenos, pero también malos de lo que no nos gustaría hacer, y desde esa base o instrucción o modelo, nosotros recrear nuestra propia manera de enseñar, siempre teniendo presente la realidad en la que nosotros vamos a desenvolvernos como docentes. También nosotros aprendemos de el trabajo colaborativo con los otros, de poder trabajar en conjunto para resolver problemas. El docente no es ajeno a la institución donde trabaja, ni al grupo de docentes con los que convive. Si bien uno está consciente de realizar la tarea docente sola en el aula, no es una tarea que deba realizarse de manera solitaria, ya que somos una comunidad educativa. Los autores toman como referencia a Maclaren, que va a definir a los rituales como símbolos, como creencias, como etos, paradigmas, raíces, y va a ser una clasificación dentro de los diferentes tipos de rituales. En esta investigación se va a tomar como primera instancia, en base a este autor, los rituales de instrucción. Se llaman de instrucción porque justamente van a ir instruyendo al estudiante
en una actividad diaria dentro del aula. Se clasifican en dos en esta investigación. Uno es las tareas que se llevan al hogar. La maestra que fue entrevistada aclaró que se hacen de esta manera para poder fortalecer los aprendizajes desarrollados en el aula, para poder también tener una idea de cómo los padres colaboran con el aprendizaje de los estudiantes. Es una relación que se va a dar entre padres y escuela. Y por último, permite al estudiante poder generar responsabilidad, hábitos de estudio, poder administrar su tiempo y por medio de la evaluación que se hace siempre al día siguiente, se le da un valor a la tarea del educando y se lo motiva o se lo corrige en caso de no haber alcanzado las expectativas educativas. Y el otro ritual que se aclara en estos de instrucción es el ritual de la asistencia. Una vez que los alumnos ingresan al salón de clases, el docente ingresa al aula y los alumnos se sientan en sus bancos. Se realiza la toma de asistencia y de esta manera, con la asistencia, la docente se asegura poder realizar el proceso de enseñanza, que el alumno tenga un compromiso, una motivación con asistir a la escuela, y de esa manera se va llevando un informe, un modelo de cómo van los alumnos dentro del ciclo lectivo. La segunda clasificación que hace este autor son los rituales de revitalización. Estos rituales generan valores. Se trabaja mucho desde los valores sociales. Tienen, en este caso, el mes de la Virgen, donde se trabaja el valor de la solidaridad, del compromiso, del bien común. Y lo que se hace en este ritual es adornar el altar de la Virgen, llevarle flores, limpiarlo, embellecerlo. Se hacen también oraciones para ella y se festeja su día con un acto. También está el Día de la Madre, donde en este ritual se generan obsequios de diferentes índoles según las edades de los chicos para poder ser entregados ese día. Además, se trabajan los valores de gratitud, de compromiso, de educación, de validación de las personas. Se invita a los padres o a la familia a asistir al acto. También en esta clasificación están los lunes cívicos, que es el día que se elige para las efemérides, para la conmemoración de fechas patrias o algún tema relevante de carácter cultural. Se realizan lectura de textos, de poesías, canciones, dramatizaciones en los lunes cívicos. Luego también está el ritual del himno nacional. A la entrada, una vez que los alumnos forman, al inicio se acomodan en
en sus lugares y se canta el himno nacional. Esto genera una identidad nacional por el símbolo patrio. Y por último están las carteleras escolares. Hay una cartelera en cada salón y carteleras en los pasillos. Se vive como un acto cultural para cada salón, se piensa, se crea, se recrea esta actividad y se festeja como un gran logro del curso. Esto se hace de manera mensual, lo hacen los docentes junto con los alumnos. La siguiente clasificación de los rituales en esta investigación se da por los rituales de intensificación. Ahí tenemos el uniforme escolar que permite a los alumnos ser un grupo homogéneo, no sentirse que son identificados por cómo visten, por las cosas que llevan, sino que son tomados todos por igual y se lo reconoce por el ser. Después están la fiesta de la vendimia, donde se festeja las uvas, la fiesta de las uvas, se hace una fiesta abierta a la comunidad con una feria de platos, actividad musical, de danza, de teatro, y eso conlleva la integración, la cooperación, la alegría, y todo lo recaudado se invierte en la institución. También tenemos ahí las fiestas, que se da de la misma manera que esta festividad de la vendimia, pero en base a otras festividades. Navidad, cumpleaños de la escuela, carnaval, pero siempre abierto a la comunidad, con actos programados, actividad musical, lúdica, teatralización, y lo que hace es abrir a la escuela a la comunidad. Después tenemos los rituales de resistencias, que tienen que ver con el orden y el control, los códigos dominantes. Se dan desde el lado del docente hacia el alumno o de las autoridades de la institución hacia el resto de la escuela. Tenemos la puntualidad en la hora de entrada, se forman filas para la formación. Luego se hace cargo el directivo del saludo de inicio. Si recordamos, habíamos dicho que en ese momento se canta el himno nacional. Y luego los chicos ingresan a sus salones. Tenemos la formación de filas, que es lo que enunciamos recién, donde cada uno tiene que estar formado de acuerdo a su estatura y debe respetar el lugar del otro, debe tener conciencia de que debe ser paciente porque está formado para una actividad, debe respetar la distancia y hacer silencio y estar en orden. También tenemos el timbre se da al inicio para la formación, el inicio de la actividad, pero también se da para los recreos, para la finalización y el comienzo de actividades, generando así un ritmo de tiempos dentro del ámbito escolar. La autoridad docente, el docente es el que maneja el aula, las actividades, los premios y los castigos, y los estudiantes van asimilando esas actividades y hábitos que el docente va poniendo en sus clases, desde la asistencia, la entrega de los trabajos, la corrección de las tareas llevadas al hogar, etc. Por último, también se incluye el intercambio de varijas. Es lo que nosotros conocemos como el intercambio de figuritas. Cuando teníamos los álbumes
y comprábamos nuestras figuritas para ir rellenándola. Lo que se trabaja acá es la inserción de lo social, de aquella globalización de personajes que tenemos en televisión, en internet, que va invadiendo nuestra vida escolar desde cartucheras, carpetas, figuritas, y que el docente trata de dejar al margen de sus prácticas educativas, sancionando, amenazando con que se las va a quitar. Bueno, esta realidad que pintan estos autores a partir de los rituales escolares, que son los que van a formar al alumno en cuanto a la cultura escolar, pero a su vez es la escuela la que va a generar el individuo que luego se va a insertar dentro de la sociedad y de esta manera lo que aprendió ahí lo va a llevar a la práctica social. Esto no está en comparación con la autora anterior tan establecido como que estuviera bien si comparamos con lo que se habla de la práctica del artesano, ya que la autora sostiene la innovación, el replanteamiento de la práctica docente, la discusión, el diálogo, el repensar e investigar lo que uno va haciendo como práctica docente. Si tomamos que los rituales son prácticas que se mantienen en el tiempo, deberíamos ir revisando si los hábitos como rituales escolares no necesitan ir siendo modificados a medida que la sociedad va cambiando para que esos alumnos puedan insertarse de manera más coherente o acorde a la realidad que van viviendo.